Otorongo no come otorongo, dice un conocido y desolador refrán. La hermandad, amiguismo, compadrazgos y acomodos que se viven en las cortes de justicia del país es un mal endémico de nunca acabar y que está ramificado en todo el Perú. La historia del ex juez de Ancash, Pedro Miguel Flores Alberto, es un caso sui generis que puede servir de ejemplo de cómo se aplica la justicia para los amigos y la ley para los enemigos. El magistrado Pedro Flores fue separado del cargo el 29 de mayo del 2019 por decisión del entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, Dwight García Lizárraga. Flores Alberto permaneció en el cargo durante un año aproximadamente como juez del primer juzgado penal unipersonal de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Durante su permanencia en el juzgado, el magistrado dictó sentencia contra el ex gobernador regional de Ancash, Waldo Ríos Salcedo, luego que se declaró culpable del cargo de abuso de autoridad imputado por la Fiscalía. Otro fallo que generó polémica en Huaraz fue la inhabilitación para ejercer la profesión del decano del Colegio Médico de dicha ciudad, Cristian Hidalgo Pajuelo, tras ser sentenciado por negligencia al suministrar un medicamento a la gestante Angelita Salazar Chauca que provocó el deceso del hijo que llevaba en su vientre. En vez de felicitar al ex juez Pedro Flores por su eficacia en el trabajo, fue separado del cargo sin saber los motivos de su salida. Ante este hecho, el 10 de mayo del 2022, el juez Pedro Flores envió carta notarial al entonces presidente de la Corte, Armando Canchari Ordóñez, para que le reponga en el cargo o en todo caso lo considere para ocupar otra plaza de la misma especialidad, pudiendo ser en la sede de Carhuaz, Guaylas o Huari, se lee en la resolución emitida el 9 de junio de 2022. Canchari optó por una salida salomónica y de esta forma acabar con el proceso administrativo planteado por Flores Alberto, que habiendo consultado del padrón de abogados hábiles al año 2022 en la Comisión Distrital de Jueces Supernumerarios, respondió que el letrado separado sin razón alguna no está apto para cubrir plaza, declarándolo improcedente el pedido y archivándolo. Paralelo al camino de reposición en el cargo que siguió en la vía administrativa, Pedro Flores interpuso queja ante la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial contra el superior Dwight García Lizárraga por las decisiones adoptadas como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash en la designación y nombramiento de jueces supernumerarios en los años 2019 y 2020. Efectivamente, el 30 de mayo yo fui cesado de forma irregular por el presidente ya de aquel entonces, el doctor Guillermo Dwight García Lizárraga, ¿no? Entonces, él me cesa del cargo sin mediar ningún motivo. No me explicó, cuál era la situación, por qué me quitaba la confianza del cargo, ¿no? Entiendo de que en la resolución administrativa que designa jueces supernumerarios, establece de que debemos ser evaluados con rigurosidad de forma permanente, ¿no? Eso quiere decir de que la evaluación debe ser respecto a la idoneidad, a la carga, a la producción, a las quejas, a las faltas, a diferentes aspectos, ¿no? Cosa de que en ningún caso se me explicó porque también no tenía ningún tipo de acciones, ¿no? Esperé el tiempo prudencial, interpuse otro recurso pidiendo de que se declare el silencio administrativo por un pronunciamiento ficto. Como no tenía pronunciamiento, yo asumí de que lo que yo decía era cierto, ¿no? Y eso, me abría la vía para yo poder demandar en la vía contenciosa administrativa. Interpuse una demanda en el juzgado laboral de esta ciudad, en el expediente 376/2020, y eso bregó casi 3 años. Después de 3 años, en diciembre del 2022, el juez alcalde Villalobos me da la razón en parte y dispone de que la resolución que me había declarado el cese de la confianza se declare nulo. La magistrada Ana Vázquez Bustamante, de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, emitió informe el 26 de mayo último, recomendando que se suspenda por 2 meses al juez superior Dwight García Lizárraga por su actuación como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Se lee en el documento que accedió a este programa dominical.
Vázquez encontró responsabilidad en García Lizárraga por el nombramiento del abogado Edison García Valverde, quien reemplazó a Pedro Flores Alberto como juez en el primer juzgado penal unipersonal de Huaraz y quien mantuvo en dicho cargo hasta marzo del 2020. Dwight García había incurrido en una falta grave con el nombramiento del abogado Edison García Valverde. Por ese motivo, lo reemplazó por el abogado Ángel Ildefonso Narro, quien permaneció en el cargo hasta que renunció para asumir el rol de ministro de Justicia durante el régimen del expresidente Pedro Castillo Terrones. Ildefonso Narro permaneció en el cargo poco más de un mes, en vista que salieran a la luz distintos cuestionamientos sobre su trayectoria en el sector público, como procurador del gobierno regional de Ancash durante la gestión del exgobernador Luis Gamarra Alor, que desempeñó entre mayo del 2017 a junio del 2018. Las controversias se dieron porque no contestó las demandas ni defendió los intereses del gobierno regional de Ancash, lo que motivó que los arbitrajes, demandas y denuncias se pierdan en 70 casos, según informó a los medios de prensa el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Finalmente, el vocal superior Dwight García Lizárraga nombró del cargo de juez supernumerario a la abogada Vilma Salazar Apaza, quien asumió el cargo de jueza en el primer despacho hasta diciembre del 2020. Sobre Salazar, los medios locales de Huaraz informaron que tuvo a cargo la denuncia contra el ex gobernador César Álvarez Aguilar por la compra sobrevaluada de las ambulancias que adquirió el Gore Ancash. Pese a que redactó la resolución, señala el medio digital Huaraz Noticias, no firmó la indicada resolución. Luego, se conoció que el juzgado absolvió a César Álvarez. Dwight García Lizárraga, al verse acorralado por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura por la designación de los jueces que reemplazaron al magistrado Pedro Flores, solicitó permuta con el juez superior Raúl Serafín Rodríguez Soto de la Corte Superior de Justicia del Santa, la cual fue autorizada el 26 de julio del 2022, es decir, este cambio de puesto se dio 2 meses después que Canchari ratificó la decisión en contra del abogado Pedro Flores. El abogado penalista Juan Carlos Castañeda señaló que de existir un aparente compadrazgo entre el juez Dwight García Lizárraga y el magistrado Raúl Soto Rodríguez, será la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura que evaluarán e investigarán dicha relación y la posterior permuta que tuvieron ambos personajes. Relacionó un aparente compadrazgo. Uno de ellos es, digamos, padrino de sus hijos. ¿Qué pasa en ese caso? Lo que correspondería es que él se inhiba, ¿no? Que se inhiba y que sea otro magistrado del mismo rango, descontaminado del caso, que pueda emitir un pronunciamiento, ¿no? El cual correspondería a este magistrado descontaminado emitir un pronunciamiento con arreglo a ley. Ahora, eso sería lo correcto, pero ¿qué pasa que si 2 meses después hay una permuta entre los mismos personajes? Uno deja de ser presidente de la corte de Ancash y se va al Santa a Chimbote, y el del Santa viene a Huaraz. ¿Eso qué configuraría? Bueno, entendiendo ello, son situaciones que se presentan las mismas que deberían ser investigadas por el órgano competente, ¿no? Este movimiento en los puestos tendría una motivación que el propio Pedro Flores contó este programa dominical, que el vocal superior Dwight García Lizárraga y el magistrado de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Raúl Serafín Rodríguez Soto, con quien hizo la permuta, son compadres, en vista que García Lizárraga es padrino de los hijos de Rodríguez Soto. Por ese motivo, en otro proceso, este último se inhibió de continuar con las indagaciones contra el vocal superior. Me di la ingrata sorpresa de que el magistrado de la OCMA que investigaba al doctor Dwight Guillermo García Lizárraga era su compadre, el doctor Raúl Serafín Rodríguez Soto, padrino de su hijo, como se ha establecido en una resolución de la OCMA en la cual él se aparta de la investigación siendo magistrado instructor. Él se aparta diciendo de que es padrino de su hijo y tiene un vínculo espiritual y además una amistad notable, ¿no? Y que incluso estaban haciendo una permuta de la plaza, de que el presidente, el juez de Ancash, el doctor García Lizárraga, vaya a Chimbote y el doctor Rodríguez Soto
venga Huaraz. Se nota de que hay todo ese vínculo, toda esa amistad, y sin embargo, hasta ahorita la OCMA no ha hecho un pronunciamiento al respecto, ¿no? Y ahora tengo conocimiento de que nuevamente, la semana pasada, ha sido designado como magistrado nuevamente de la OCMA. Entonces, o sea, ¿cuál es la catadura moral de estos jueces que, o sea, vienen trabajando de esa forma, ¿no? El actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, Marcial Quinto Gomero, respondió sobre las decisiones que adoptó su antecesor en el cargo, Dwight García Lizárraga, para el cual han solicitado a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura medidas de suspensión en el cargo. Respecto a Pedro Flores que usted señala, no conozco en detalle qué es lo que ha pasado ni por qué habría sido retirado del ámbito del Poder Judicial. Sobre el procedimiento que debe seguir la Corte Superior de Justicia de Ancash para designar a un juez supernumerario, Marcial Quinto respondió que existe la modalidad de conformar una comisión especial y elegir entre los abogados quién puede ocupar dicho cargo. Y hay otra modalidad, es jueces supernumerarios. Ellos acceden mediante concurso público que convoca una comisión especial que designa la sala plena de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en este caso, o de todas las Cortes Superiores del país, forman su presidente y su comisión especial, quienes realizan un concurso público para que tengan acceso también a nivel nacional a ese tipo de concursos. Si acceden, currículum, entrevista, examen de conocimientos, pasan todas esas vallas, entonces ya son considerados jueces supernumerarios, los cuales cuando hay vacantes ya asumen la judicatura. Quinto Gomero tuvo una explicación distinta sobre la designación del ex juez Pedro Flores como juez supernumerario que se da a través de concurso público. Entonces, de acuerdo a la ley de la carrera judicial, establece de que quienes tenemos el primer derecho somos los supernumerarios del Consejo Nacional de Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y después vendrían, por orden de prelación, los jueces supernumerarios de las Cortes Superiores. Y si ya no hubiera esa posibilidad, los jueces supernumerarios de las salas plenas, ¿no? Ese es el orden de prelación que se debe establecer. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, Marcial Quinto, no pudo explicar de forma coherente el procedimiento que se debe seguir luego que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura se pronunció por la suspensión en el cargo contra el magistrado Dwight García Lizárraga, y cuál va a ser la decisión de su despacho sobre la demanda del ex juez Pedro Flores para ser repuesto en el cargo. ¿Usted podría evaluar este primer semestre de su gestión en la Corte Superior de Justicia? ¿Cuánto usted se pondría de nota? Un poco complicado, sin embargo, solamente le voy a decir lo siguiente: estamos haciendo muchas gestiones a favor de la Corte Superior de Justicia. ¿Esas gestiones que usted está haciendo, se jala o no se jala? No sé, tiene que decir un tercero porque yo carezco para poder autocalificar. Pero siente que lo está haciendo bien. Totalmente bien. Lo que se aprecia es una clara tendencia de controlar las quejas y actos personales en el que ha incurrido el juez Dwight García Lizárraga, quien fue descubierto en el año 2022, en plena pandemia, bebiendo licor con un abogado litigante de Huaraz y dos empleados de la Corte de Ancash en la vía pública, tal como se aprecia en el siguiente video publicado por un medio periodístico. Nos comunicamos vía telefónica con el juez superior Dwight García Lizárraga. Contestó nuestra llamada, pero cuando le mencionamos el caso del magistrado Pedro Flores Alberto, cortó la comunicación. Aló. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con Dwight García Lizárraga? ¿De parte de quién? De Luis Ángel Villanueva. No lo conozco. Sí, señor Dwight, ¿qué tal? Le habla Luis Ángel Villanueva, soy periodista del medio PTV, dominical, de Lima. ¿Ya? Sí. Bueno, el motivo de mi llamada, señor Dwight, es sobre un caso que nosotros hemos desarrollado periodísticamente en relación a el juez Pedro Miguel Flores Alberto. Este caso nos llegó a través de una fuente desde la OCMA con respecto a el cese que tuvo, ¿no? Cuando usted era presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, ¿no? Fuimos hasta Huaraz. ¿Cómo?
Sí, fuimos hasta Huaraz para poder conversar con el señor Pedro Miguel Flores Alberto. Y bueno, él sostiene de que fue cesado de su cargo sin ningún tipo de razón alguna por su persona. Y le quería preguntar, ¿cuáles fueron los fundamentos, las razones por las cuales usted decidió, digamos, quitarle o brindarle la confianza, ¿no? al entonces juez? Me cortó. Volvimos a llamar, pero no respondió más. Lo mismo hicimos con el magistrado Raúl Serafín Soto, pero cortó las 2 veces que intentamos hablar con él. A ambos le escribimos vía WhatsApp y no obtuvimos respuesta alguna. Así se maneja la justicia en Ancash, donde prevalece el amiguismo antes de aplicar la ley.